Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. En los próximos minutos dejará Tailandia para siempre. Tacha dio un paso hacia un inspector de pasaportes al frente de la puerta. Las filas de primera clase tenían pocos pasajeros, pero el teléfono móvil estaba que tenía una tarjeta SIM con un número que solo Cuba conocía. El teléfono comenzó a vibrar, lo que hizo que él se detuviera. ¿Me extrañas? Ni siquiera he subido aún al avión, respondió por el teléfono. Tacha, ¿dónde estás? En el aeropuerto, ¿verdad? Preguntó Kuea en un tono medio alterado. Sí, aún estoy en el aeropuerto, justo en la puerta de embarque. ¿Dónde más estaría? Respondió Tacha. No, es decir, no sé cómo decírtelo, o si debería o no decírtelo, porque estás a punto de comenzar una nueva vida, pero yo pienso que esto deberías saberlo, dijo nerviosamente Kuea. El pobre tono de un amigo cercano hizo que la sonrisa de Tacha se desvaneciera. Frunció el ceño antes de salir del área de inspección de pasaportes para preguntar a su amigo. ¿Qué ocurre, Kuea? Habla, por favor. Oye, Él sabe que te ibas a ir y se puso furioso, gritando en toda la casa. Oye, Ji, él se estaba tan sorprendido que entonces le dije, Dewitt, lo siento. Pero me compadezco de Ji, explicó Kuea apenado por haber traicionado la confianza de su mejor amigo. Las palabras de Kuea perturbaron un poco a Tacha. Su corazón repentinamente dolió, pero su decisión no fue una acción precipitada. Hasta hoy había aguantado. Incluso si Ji está consciente, no puede cambiar su intención de irse. Tacha, tú escuchaste solo la primera parte. Espera, escucha, explicaba Kuea agregando. Él fue al aeropuerto desde hace una hora. Kuea, vamos, ¿en serio crees que vendrá a mí? Oye, no puede encontrarme. Estoy frente a la puerta. Ya voy a abordar, dijo Tacha, intentando convencerse a sí mismo de que era imposible de que Tiger pudiera llegar hasta donde él estaba. La dulce voz de Tacha tiembla. Sus manos sujetan con fuerza el pasaporte a pesar de que sabía que Yi nunca lo lograría. Todavía se volvió a la izquierda y a la derecha para comprobar que Tiger no estaba cerca de él. De momento a Tacha solo le quedaba entregar su pasaporte a revisión y luego estaría bien. Kuea respiró y volvió a hablar explicándole a su amigo que no era como él imaginaba. Tacha, Ji no irá detrás de ti. Ji tuvo un accidente en su coche camino al aeropuerto. Oh, un hombre golpeó el auto de Tiger y lo hizo irse a la banda izquierda y tener un accidente. La imagen de un accidente automovilístico se convirtió en una gran noticia cuando un Ferrari rojo, registrado para subasta, chocó contra la barrera y se volcó. El sistema de seguridad del deportivo de más de 8 dígitos permitió que el conductor sobreviviera, y fue posible enviarlo al hospital más cercano del lugar del accidente. Tacha Wong se sentó pálido frente a la sala de emergencias. Se había quedado en shock, sin poder decir nada. Desde el minuto en que Kuea dijo que el auto de Ji había sufrido un accidente. Es bueno que el personal de aerolínea haya podido ayudar, atendiendo la llamada telefónica de Kuea, y que incluso haya podido cuidar de todo hasta el momento en que Tacha llegó al hospital. Mientras estaba sentado esperando, los ojos grandes de Tacha no dejaban de mirar a la puerta cerrada frente a él, mientras rezaba para que todo saliera bien. Desde que llegó del aeropuerto, Tacha no había dicho una palabra, ni siquiera cuando llegó Jialin, o cuando el ama de casa lo cubrió con una manta, porque el aire acondicionado del hospital estaba muy frío. Los hermosos ojos de Tacha, ahora entristecidos, parpadearon, mirando el silencio que lo rodeaba. Fue tanta la conmoción que finalmente las lágrimas retenidas desde hace tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas. Su corazoncito sufrió un dolor que apenas podía soportar. Tacha se culpaba a sí mismo por todo lo ocurrido, porque si no hubiera decidido irse a Suiza, Ji no iría tras él y no hubiera tenido el accidente. Después de varias horas en la sala de emergencias, los médicos informaron que Tiger finalmente estaba fuera de peligro. Kuea se sentó a su lado, tratando de sacar pequeños trozos de pan y alimentarlo. Kuea, es por mi culpa, decía entre sollozos y con infinita culpa Tacha. No es tu culpa, no puedes culparte. Además, Tiger está fuera de peligro.
dijo Kua convenciendo a su amigo, mientras agregaba, es por eso que primero debes cuidarte bien y luego pensar qué harás a continuación. No seas terco, por favor. El personal actualizaba periódicamente los síntomas de Hiyagi. El médico examinó todo, de la cabeza a los pies como quería el padre de Tiger. Hasta ahora, todo está bien. No hay nada de qué preocuparse, salvo el hecho de que Hiyagi debería usar un yeso en el brazo.